¿Quieres transformar tu municipio, pero no sabes por dónde empezar? Guatemala necesita líderes preparados, capaces de administrar con transparencia, eficiencia y visión de futuro. Y ese líder podría ser tú. En el Diplomado en Administración y Gestión Municipal aprenderás gestión financiera, planificación estratégica del desarrollo, gobernanza local, servicios públicos eficiente, innovación municipal y uso inteligente de recursos. Todo diseñado para quienes quieren cambiar su comunidad desde adentro. Conviértete en el funcionario municipal que Guatemala necesita. Inscríbete y forma parte de la nueva generación de gestores municipales. El cambio empieza por ti. Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por ingresar en el día de hoy a este webinar. Bienvenidos otra vez nuevamente a la escuela AEA Élite, a la Escuela de Tecnología, de Liderazgo Internacional, Investigación, Tecnología y Estrategia. El día de hoy pues vamos a tener al ingeniero Álvaro Díaz, que nos va a presentar pues el tema de del diplomado y algunas generalidades del diplomado de Administración y Gestión Municipal. Así que pues voy a proceder a presentar al ingeniero. Si está por ahí, ingeniero, pues me puede interrumpir solo para saber que ya está aquí. El ingeniero Álvaro Díaz es un estratega en gestión pública y planificación gubernamental con una sólida formación académica internacional, con más de 2 décadas de experiencia en dirección institucional, asesoría de alto nivel y cooperación internacional. Es ingeniero de profesión, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una maestría en Dirección y Gestión Pública y especializaciones en Planificación Estratégica, Evaluación de Políticas Públicas, Liderazgo, Desarrollo Rural y Gestión de Proyectos. Ha ocupado cargos importantes en el Ejecutivo, en el Legislativo y pues a nivel académico. Ha sido también consultor y facilitador para organismos como la FAO, PNUD, el BID, el GIS, el AECID, la UNESCO y la OEA, entre otros. Desde Élite, pues reconocemos como un líder estratega con visión, con capacidad de lectura y ante todo, pues enfocado en resultados. Así que transforma todos aquellos procesos complejos en una estrategia con visión y con decisiones estructuradas. Así que, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al ingeniero Álvaro Díaz y pues le dejo todo el micrófono para usted, ingeniero. Si está por aquí, por favor, puede activar su micrófono. Ok, bueno, muy buenos días. Les agradezco a todos su atención y haberse conectado el día de hoy para esta iniciativa. Quiero comentar lo siguiente. La verdad es que yo recibí una invitación de estrategia pública local, global, perdón, de la Escuela de Liderazgo Internacional que dirige el doctor Fernando Clark. Así que, y a su equipo gerencial, muy agradecido por haberme invitado. Esta semana justamente vimos el pensum de estudios que está contemplando y me parece muy adecuado los módulos. Y también pude ver eh, qué docentes son los que tienen contemplados y me parece que es un buen nivel de docentes que están contemplando. Entonces, a continuación vamos a iniciar con el tema relacionado a qué pensamos o qué estamos pensando en términos de el diplomado como tal. Yo he incorporado algunas ideas y a continuación las siguientes diapositivas. Bueno, vamos rumbo a un diplomado en Administración y Gestión Municipal. Aquí de verdad que es un reto gobernar localmente estos 340 municipios del país. Es un reto para hombres y mujeres, para toda la ciudadanía. Y entiendo yo que la mayoría de quienes están ahora acá conectados es porque están pensando en algún momento de poder aceptar retos, ya sea como candidatos, ya sea como autoridades, alcaldes, síndicos, concejales, o como funcionarios de una municipalidad,
o desde la perspectiva de la ciudadanía, poder participar auditando o haciendo auditoría social eh, para alguna de las municipalidades, o en todo caso, como contraparte de las municipalidades, porque aquí el enfoque que le estamos dando es un enfoque de país, en donde las municipalidades, si bien es cierto, son autónomas, pero no deben desligarse del eje conductor, que es el Estado, Ejecutivo y otras instituciones. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Miren, hace algunos años yo recorté esto de prensa libre y qué interesante ver que, bueno, hará que más de 5,000 años, o sea, perdón, más 7,000 años, porque son 5,000 años antes de Cristo, eh, un inglés, un arqueólogo, descubrió esta región que está cerca de Pakistán, cerca de la India, en el área de la Mesopotamia, que es la cultura jarapiana. Y la verdad es que es increíble lo que están descubriendo, pero más de 1,500 ciudades y asentamientos han sido o están descubriendo, o sea, estamos hablando de cuántos años, pero lo más importante, lograron encontrar a través de tecnología satelital calles y avenidas bien trazadas, bien trazadas. Y entonces, cuando uno ve ciudades, uno dice, allí debió de haber funcionado una autoridad municipal o local para poder ordenar, planificar, ordenar, dirigir, coordinar toda la política pública de esos lugares. Fueron alcaldes, síndicos, concejales, qué sé yo, pero en todo caso sucedió y estamos hablando de miles de años. Esa es a nivel mundial. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente ustedes pueden ver, nosotros pues no estamos lejanos como país. Tenemos una vasta cultura, una cultura de la cual nos sentimos muy orgullosos, es un referente y es la cultura maya. Estamos hablando de 2,000 años antes de Cristo, que fue fundada. Yash Moch Shok es el jefe, digamos, gobernante al que se le atribuye la fundación de toda esta parte de la biosfera maya y especialmente de Tikal. En Tikal por lo menos hubo 33 gobernantes según los descubrimientos que han habido. Hubo también una señora, digamos, jefa de gobierno maya, que se llamó Huac Chanil Lajau, y entonces cuya estela fue digamos, enviada al Museo de Arte de Nueva York, y ya está de regreso esa estela, pero fue allá, digamos, visitada por miles de turistas. Entonces, a lo que yo voy es, también hubo organización en la biosfera maya. Según lo que ha descubierto la tecnología esta de LiDAR, es que hay más de 6,000 estructuras construidas, llamémosle desde carreteras, canales de riego, puentes, pirámides, estelas, qué sé yo, pero es una vasta cultura. Ahí debió de haber funcionado autoridades locales para poder coordinar, dirigir todos los asentamientos humanos. Vamos a la siguiente. En la siguiente diapositiva, ya un poco más acá, después de la cultura maya, bueno, los gobiernos, por un lado colonial y por otro lado ya los democráticos. Pero en el colonial, no se olviden ustedes que en el caso de Pedro Alvarado, que fue enviado por Hernán Cortés en 1523 para venir a conquistar estas tierras, y que él venía con sus hermanos Jorge, Hernando, Gonzalo y Gómez, y un medio hermano llamado Juan, él se dejó venir con soldados españoles, pero también con indígenas mexicas, que era la mayoría de su ejército, a conquistar estas áreas. Y obviamente al fundar estas 2, 3 ciudades en las que estuvieron, la más florida o floreciente es Antigua Guatemala, que ustedes saben, pues es un patrimonio de la humanidad calificado así por la UNESCO, y al día de hoy es una ciudad espléndida, preciosa, con
sus vaivenes en términos de gobernabilidad local. Ya más adelante, los gobiernos locales, después de pasar de esos alcaldes que en algún momento fueron también jueces de paz, recuerden ustedes que antes de la era democrática, los alcaldes eran alcaldes y cumplían con su rol ad honorem, no cobraban salario. Los únicos que tenían derecho a salario eran los secretarios y los tesoreros, de ahí ninguno, ¿verdad? Ya de 1985 con la aprobación de la Constitución Política de la República y que gana Vinicio Cerezo y empiezan ya los alcaldes a partir de enero de 1986 hasta la fecha y es el tema principal que nos interesa. Vamos a la siguiente, por favor. En este caso, me interesan dos temas que ustedes cobren conciencia. Obviamente vamos a profundizar ya en el diplomado, pero por un lado, el segundo, considerando que el Código Municipal presenta cuando fue aprobado y el artículo 2. El segundo, considerando, habla de autoridades electas localmente, estamos muy claros, en algunos municipios tienen 8 miembros, en otros más, es en función de la cantidad de habitantes que se han empadronado, pero hay un alcalde, síndicos y concejales, y en el caso de los síndicos y concejales hay suplentes. La característica de este considerando es que dice y habla de un régimen autónomo y de una administración descentralizada. En el diplomado vamos a ver claramente las características de ello. El artículo segundo es muy importante porque está hablando de un municipio que es la unidad básica de la organización territorial del Estado. No se olviden, el Estado nació en lo local, no en lo nacional o supranacional, en lo local. Y este es un espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos. Yo lo he subrayado, ¿por qué razón? Porque hay autoridades que no siempre les gusta la participación de la ciudadanía y para nosotros eso es muy importante dejarlo claramente. Vamos a la siguiente. En la siguiente ustedes pueden ver, por ejemplo, y este es un tema muy relevante y este es el corazón para mí, el verdadero sentido del municipalismo, que es el artículo 36, donde dice que en la primera reunión de enero deben de definirse esas 9 comisiones y esas son de carácter obligatorio. Y entonces hay autoridades municipales que por desconocimiento a veces terminan diciendo, ¿y qué tiene que ver la MUNI con la educación o con la cultura y el deporte o con la salud? Tal y como están esas 9 comisiones. Incluso en la comisión 9ª de la familia, la mujer y la niñez establece que debe de haber un porcentaje mínimo, habla de un 0.5% para el funcionamiento de esa comisión, presupuesto que debe dejar contemplado la municipalidad, es de carácter obligatorio. La siguiente, por favor. En ese sentido, va a haber que profundizar en términos de esas 9 comisiones y otras que se definan. Nosotros hace un par de años, 3 años más o menos, nos echamos una pensada así grande, de verdad, en alianza estratégica con varias instituciones del Estado, la Contraloría de Cuentas, la ANAM, Naciones Unidas, y diseñamos la Carta de Navegación Municipal como una propuesta para que cada municipio tuviese justamente esa carta de navegación que se inspira en el griego kibernetes, quiere decir conducir, manejar, llegar a puerto seguro. No se olviden ustedes que, digamos, la filosofía griega fundamentó, digamos, toda esa teoría occidental de la democracia. No en vano a Solón de Atenas se le llama el padre de la democracia participativa y sigue vigente esos pensamientos de Aristóteles, de Solón, de Sócrates. Vamos a la siguiente. En la siguiente ustedes ven, por ejemplo, nosotros estamos muy claros que cuando alguien pretende ser candidato o alguien ya es autoridad municipal, lo fundamental es que estén enterados con qué van a trabajar toda la política pública, todas las acciones que el gobierno municipal debe de llevar a cabo en su municipio. Y uno debe estar muy claro. En el caso de Guatemala, Guatemala es uno de los países con mayor porcentaje de descentralización financiera. Por ejemplo, para el periodo de gobierno anterior, más o menos estaba en 10-12% la descentralización financiera. Ahorita está como en 15 o en 16%. ¿A qué me refiero?
que del 100% del presupuesto del Estado, más del 15% se está yendo a las municipalidades. Eso es muy bueno. Yo estoy muy complacido por eso, porque eso permite un protagonismo local para los habitantes, ya no como Panamá. Por ejemplo, en el caso de Panamá, nosotros en 2023 organizamos el primer Congreso Centroamericano de Alcaldes. Y recuerdo que los panameños compartían con nosotros y decían que en Panamá, para poder hacer una escuela, un puesto de salud, una calle, qué sé yo, tienen que solicitar la plata al Ejecutivo. En el caso de Guatemala, no. Cada municipalidad, decide en qué va a orientar esas transferencias que el Estado de Guatemala le hace. En el caso de Costa Rica, a pesar del nivel de desarrollo de Costa Rica, pero miren ustedes, Costa Rica de verdad, 4% de su presupuesto va para las municipalidades. Nosotros entonces, es muy importante que en este diplomado quede muy claro cuáles son esas asignaciones constitucionales. Está el situado constitucional, que es del 10%, IVA Paz Codedes, IVA Paz municipalidades, asignación de vehículos, petróleo, cada una de ellas tiene su ley y ahí le dice cuánto debe de utilizar para inversión y cuánto puede la municipalidad utilizar para administración, ¿verdad? Aquí muy claro. Vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente ustedes también podrán ver cada vez que se distribuye el situado constitucional, la comisión que se dedica a esto, que ahí está el Ministerio de Finanzas, la Contraloría de Cuentas, está, bueno, son varias instituciones, la UNAM, la GAI, creo que el INE, y bueno, cada vez que reparten la plata, ellos toman criterios para distribuir, porque como dicen en el refrán chapín, a cada sapo su pedrada, normalmente si un municipio es grande, pues así le llegará la plata. Si es pequeño, pues tendrá derecho a menos transferencia. Pero se reparte la plata en función, un 30% del tamaño de la población, en función del número de aldeas, caseríos, en función, digamos, de partes iguales para las 340, y hay un 25% que a nosotros nos interesa muchísimo abordarlo en este diplomado. ¿Por qué razón? Porque una municipalidad que genera ingresos puede llevarse una buena cantidad de ese 25%. Y cuando estamos hablando de 25%, ahora estamos hablando de más de 5,000 millones de quetzales. Vamos a la siguiente, por favor. En la siguiente, también ustedes pueden ver que hay criterios para distribuir los fondos a consejos de desarrollo. No es simplemente a decir, agarremos toda la plata de consejos y 340 municipios, partes iguales. Y no, hay criterios que ahí están ilustrados, similares al del citado constitucional. Vamos al siguiente, por favor. En la siguiente, por favor. Ok, miren pues, ilustro los montos que se le entregaron a las municipalidades en el gobierno anterior. Yo estoy haciendo ahora mi análisis de cómo vamos en estos 2 primeros años de este gobierno y cuánto van recibiendo en plata las munis, pero tiene asignación constitucional, IVA Paz, asignación de vehículos, petróleo, IVA Paz, consejos, Fonpetrol, en el caso de consejos de desarrollo, aportes extraordinarios, la gran cruzada por la nutrición, qué sé yo, pero durante el periodo pasado, más de 48,000 millones fueron transferidos a las municipalidades. Vamos a la siguiente. Yo he tomado un caso así, solo para ilustrarlo, lo vamos a profundizar ya cuando estemos en el diplomado, un caso de estudio que es Misco. ¿Cuánto terminó recibiendo Misco en el periodo pasado por esos conceptos? Más de 493 millones de quetzales. Vamos a la siguiente, aquí vamos a ir un poco rápido, José. En la siguiente, aquí son los aportes que se le da desde los consejos de desarrollo a Guatemala y Misco, por ejemplo, cómo estuvo el comportamiento de cada uno en términos de ejecución. Aquí pueden ver ustedes quiénes fueron los más eficientes y quiénes los menos eficientes, pero Misco tuvo un promedio de desempeño del 21% de ejecución en consejos. De verdad, dejó ir mucha plata al fondo común. Vamos a la siguiente. En el caso
También en esa carta de navegación nosotros pudimos hacerle a cada municipalidad una proyección de cuánta plata iba a recibir en el siguiente periodo de gobierno. Y más o menos le hicimos ese cálculo a Misco que iba a rebasar los 638 millones para este próximo periodo de gobierno. Vamos a la siguiente. A la siguiente. Ahí. Entonces, miren, pues, vamos a analizar en uno de los módulos que tiene que ver con finanzas municipales, que lo va a impartir gente de muchísima experiencia. Yo valoro mucho al doctor Richard Granja y al licenciado William Morales. Son expertos de muchísimos años y se manejan como que son peces en el agua con este tema del portal que tiene que ver con finanzas y con indicadores. Aquí en esta diapositiva pueden ver ustedes toda la parte de requerimientos, necesidades que tiene Misco. Vamos a la siguiente, por favor. En la siguiente también pueden ver ustedes cómo el CIPORCODE, que es un sistema que permite conseguir los avales para los proyectos de consejos de desarrollo, tiene que seguir vigente este sistema que es electrónico y que va a permitir explicarlo muy bien en el diplomado. Vamos a la siguiente. Siguiente, por favor. Y aquí es donde yo ya entraba con el tema de finanzas municipales. Miren, pues, si yo voy a ser autoridad municipal, lo primero que debo de saber es qué presupuesto tiene la municipalidad a la que yo voy. Por un lado, quiero ver el histórico para saber en qué se ha invertido, hacia dónde ha ido la plata y qué agenda pendiente tengo hoy para poder invertir ahí. Porque un estratega, un funcionario, una autoridad local, lo que tiene que ver es revisar qué agenda pendiente tiene su municipio, qué les hace falta en materia de varias, como esas 9 comisiones, en materia de educación, cultura, deporte, recreación, digamos, reactivación económica, toda la parte de salud, educación. Bueno, yo debo de ver cuáles son las necesidades más importantes de mi municipio y luego me voy al portal ese de gobiernos locales que hoy por hoy tiene el Ministerio de Finanzas para poder visualizar cómo está la plata. Vamos a la siguiente, José, por favor. En esa siguiente ustedes van a ver, miren pues, ¿qué información van a encontrar en ese índice consolidado financiero municipal? Que lo pueden ver ahora mismo, ahora mismo. Y ahí le da solvencia general, financiera, dinamismo económico, evaluación presupuestaria, y ahí usted puede ver cuánto tiene de recaudación ese municipio, cuánto tiene de transferencias, en qué se está gastando, hacia dónde va, si tiene préstamos, por ejemplo, recuerden ustedes, el Código Municipal regula que un consejo municipal se puede endeudar siempre y cuando no rebase los 4 años de su gestión municipal. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí ya uno puede ver ya desagregados. Pase, por favor, la siguiente. Desagregados los fondos. ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuáles son los egresos? Pase. Y ahí. Entonces, en el caso de Misco, yo hice ese análisis y aquí está el presupuesto de Misco y hacia dónde está yendo. Vamos a la siguiente. Pero miren, pues, una municipalidad, y ese es el enfoque que nosotros le estamos dando. El municipalismo se construye sumando los esfuerzos de mi municipio con los esfuerzos del país. En ese sentido, el gobierno local debe de estar íntimamente vinculado y trabajando con el gobierno nacional, porque de lo contrario no logramos tener un país fuerte, robusto, con características muy importantes, haciendo lo que la gente necesita. Como gobierno municipal vamos a estar respondiendo a las necesidades más importantes de esa sociedad que me eligió. Y en ese sentido, por ejemplo, fomentar el empleo. El Ministerio de Trabajo tiene importantes acciones desde hace años, desde hace periodos, pero por ejemplo, hoy por hoy, por decir algo, ¿cuántas ferias de empleo se llevan a cabo? ¿Cuántos esfuerzos en el pasado se han hecho? Y ahora también entendería, no estoy muy enterado de eso, cómo va ahora, pero sí he estado enterado, por ejemplo, que hay contingentes de trabajadores que van a Canadá por temporadas o Estados Unidos o España. Y entonces van con una migración regulada, pero eso se coordina entre la municipalidad y el Ministerio de Trabajo. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente, bueno, ahí, digamos, la forma en que se logra concretar una BUME, que es la Ventanilla Única Municipal de Empleo. Vamos a la siguiente, por favor. A la siguiente, mire, en varios países se hacen esfuerzos para
trabajar municipios saludables, municipios y comunidades saludables. Ese es un tema fundamental que deben de coordinar las municipalidades con las instancias de salud. Vamos a la siguiente. Ahí se ven campañas de vacunación y qué sé yo. Con lo del medio ambiente, mire, esto ha tenido vaivenes. Por ejemplo, lo del medio ambiente, si puede regresar, por favor, con lo del medio ambiente, por ejemplo, hay temas que tienen que ver con clasificación de desechos sólidos, por un lado, que es la basura, y líquidos, que son los drenajes, pero también toda la parte de recarga hídrica y el cuidado de los mantos acuíferos. Esa parte es fundamental para garantizar una buena gobernabilidad en el municipio respecto al agua y al ambiente. Miren, estaba leyendo el otro día un informe de una universidad de Dinamarca que se dedica al tema forestal y dicen los estudios que una persona que está en su casa está rodeada por lo menos por 20 árboles o plantas, eso ello le permite el suministro de oxígeno para poder descansar muy bien, oxigenar el cerebro durante la noche y amanecer muy bien, digamos, descansado, lúcido y todo. Ojo con eso. Vamos a la siguiente. La siguiente, ahí estamos. En la parte económica, la mayoría de municipios del país son agrícolas y la información que genera algunas instancias del país permite que yo le pueda apoyar a los agricultores para una apuesta del suministro de los alimentos, esa soberanía alimentaria que debemos de mantener en nuestros municipios y en el país. Vamos a la siguiente. En la siguiente podemos ver también todo el fomento de la educación. Miren, hoy por hoy una persona que no digamos, se capacita para el trabajo, está destinada a ser un simple jornalero. Y la persona que tiene capacidad es la persona aquella que puede aspirar a tener mejores puestos y mejor desempeño. Y esa es una tarea que en un municipio y en una municipalidad debe de apostársele, porque todo el mundo quiere que las familias del municipio tengan mejores condiciones, no solamente de educación, sino de ingresos. La educación permite que a uno lo formen y garantizar mejores ingresos. Vamos a la siguiente, por favor. La alimentación escolar y la seguridad alimentaria nutricional. Miren ustedes cómo ha mejorado en términos de Estado históricamente desde el 2017 que se aprobó la ley de alimentación escolar, cómo ha ido subiendo ese aporte del Estado para la alimentación escolar, pero hoy por hoy son más de 3.500 millones los que se transfieren a las organizaciones de padres de familia para entrarle a la alimentación escolar. Pero ojo, las MUNIs tienen un rol ahí que jugar y otros ministerios también. Por ejemplo, hoy por hoy las municipalidades deberían de estar apostando por habilitar o construir cocinas en los centros educativos para que los niños puedan tener acceso a una alimentación servida. Vamos a la siguiente. Seguridad ciudadana. Miren, cada municipalidad debía de tener su plan estratégico relacionado con la prevención de la violencia y el delito. Estos son datos del 2023, donde pudimos evaluar en Misco cómo estaba todo el tema de los delitos, de las incidencias, de las delincuencias. Vamos a la siguiente. También pudimos ver cómo estaban las subestaciones, cuántas tenían, cuántos policías, cuántos vehículos, cuántas motocicletas y cómo estaba todo ese nivel de relación entre la municipalidad, la PNC y el ejército o bien otras instancias de investigación. Fundamental esa parte de seguridad para trabajarla con este diplomado. Vamos a la siguiente. El fomento de la cultura. Miren ustedes, en todos los municipios hay grupos artísticos, culturales, hay toda una vastedad de verdad de resabios culturales. Hemos heredado la cultura maya y tenemos que aprovecharla. Este país debía de apostar por el turismo, por la cultura. Vamos a la siguiente. Aquí en la siguiente diapositiva, uno puede ver, por ejemplo, cuántos artistas hay en Misco, qué arte ofrecen y poder promocionarlos para que hayan ingresos para esos artistas y esos ciudadanos. Vamos a la siguiente. También ese fomento del turismo. Yo me recuerdo que en algún momento el Instituto Nacional de Administración Pública en el periodo pasado le estuvo haciendo a cada municipalidad, vamos a la siguiente diapositiva, le estuvo generando digamos, en la siguiente, por favor, le estuvo generando planes, vamos a la siguiente, José,
Él le estuvo generando planes y políticas para generar recursos propios, ingresos propios. ¿Por qué razón eso ustedes? Porque miren, pues una municipalidad que tiene ingresos propios es aquella que va a pelear por ese 25% del reparto del CITO constitucional, que es un montón de plata. Imagínense, el 25% del CITO, que son más de 5,000 millones, estamos hablando más de 1,000 millones, 1,250 millones más. Vamos a la siguiente. Esta es la estrategia que ellos proponían en el INAP para que las municipalidades tuvieran mejores ingresos. Vamos a la siguiente. También la gestión del riesgo es muy importante. Yo quiero comentarles que Conred históricamente, y es desde el periodo pasado o antepasado, ya tenía toda una conexión con la Unión Europea. Este es un sistema satelital que el soporte lo da la Unión Europea y permite la gestión del riesgo, permite a la alerta temprana, permite la formulación de planes para la prevención del riesgo, ¿verdad? Eso debe de trabajarlo cada municipalidad. Creo que es parte de la evaluación que se les hace. Y luego voy a ir finalizando. Miren, estamos tratando la manera de que este diplomado tenga un enfoque hacia el desarrollo humano, apostarle a la educación, a la salud, a mejorar el nivel de vida. Vamos a la siguiente. También al agua, a la vivienda, al empleo, a la educación, servicios básicos, a la tecnología. Hacia ahí es donde debemos de tener esa mirada estratégica como ciudadanos. Y miren, legado municipal. Nosotros creemos de que una municipalidad que hace muy bien su trabajo, cumple con ese artículo 36, tiene indicadores, mide lo que está haciendo, verifica, es aquella municipalidad que cuando venga el ranking de la gestión municipal de SEGEPLAN va a salir bien calificada. Estos son los índices que califican las instituciones cuando miden a cada municipalidad. Vamos a la siguiente, por favor. En la siguiente, bueno, este diplomado entonces, como antesala, yo sé que Ricardo Falla va a entrar a explicarlo ahí, pero por este momento, en esta primera parte, estamos planteando estos módulos. Introducción a la administración municipal, que es fundamental, la planificación y desarrollo municipal, la gestión de compras y contrataciones, el fortalecimiento de la dirección de la mujer. También tenemos que entrarle un poco fuerte a la parte de finanzas municipales, que es así, la tenemos que incorporar ahí, ya está diseñado, y las buenas prácticas en la gestión municipal y administración de recursos humanos, pero desde la perspectiva gerencial. Finalizo con lo siguiente. 340 municipalidades fuertes hacen una Guatemala fuerte y robusta. Quien se capacita, quien se prepara, pues no tendrá ningún temor de poder ir a hacer un buen desempeño y, digamos, pasar muy bien a la historia sin problemas. ¿Cuántos problemas tienen los alcaldes con la ley, con la justicia, con la Contraloría de Cuentas, alcaldes, síndicos y concejales? Yo vivo en un municipio donde a todo el consejo municipal en el 2015 los metieron presos, a todos, solo al alcalde no, por la inmunidad, pero incluso uno de los concejales ya falleció, ahí se precipitó, o sea, desmejoró su salud y terminó con diabetes muy profunda y finalmente falleció. Creo que prepararse es una obligación previo a asumir responsabilidades en el ámbito de gobierno, en este caso, gobiernos locales. Yo les agradezco mucho, es simplemente un resumen. Y pues les deseamos a todos un muy feliz fin de semana y cualquier información estén pendientes en nuestros canales oficiales para poderles transmitir todas las dudas que necesitan. Así que feliz fin de semana y que descansen. Hasta luego.